Bueno, Federico, ¿qué podemos decir para los médicos de atención primaria de cefaleas crónicas? Bueno, número uno, hay que tener en cuenta que es un problema que es prevalente también, no tan frecuente como las migrañas episódicas, pero la cefalea crónica es un cuadro clínico que se caracteriza por tener dolor, por definición, más de 14 días por mes, por más de 3 meses. Normalmente eso se llamaba cefalea crónica diaria y en general el 90% de las veces son migrañas crónicas. Para tener migraña crónica uno debería ser migrañoso antes. Nadie hace migraña crónica desde hoy para mañana. Entonces es un dato que en el interrogatorio nos ayuda. ¿Usted antes tenía dolores cada tanto, esporádicamente? Si la respuesta es afirmativa y actualmente le duele la cabeza todos los días, entran dentro de las consideraciones de las cefaleas crónicas. También, sin duda, para la atención primaria, para no exigir tanta rigurosidad, un examen exhaustivo y ser minucioso en lo neurológico, yo creo que para el médico general quizá le pueda resolver, y es hoy una práctica usual, que un estudio complementario descarte casos inusuales que son muy neurológicos, ¿no? Un subdural crónico, hidrocefalia, cosas que son muy sutiles a veces, pero que tienen una evolución tórpida, prolongada, y que bueno, siempre tanto para el médico como para el paciente no dejan de ser un reaseguro. Pero sí plantearse claramente que desde el momento que uno dice, bueno, el estudio es normal, la historia es de un migrañoso, bueno, poner en marcha todos el complejo contexto de estrategias que uno debe seguir para ese paciente que tiene la genética que lo predispone, más su entorno y factores del entorno, a hacer que ese dolor que era esporádico se haga frecuente y caiga en el problema crónico. Un dato que tenemos que tener en cuenta es que, como dije recién, debe venir de un paciente con migraña esporádica, y segundo, que se mezcla con esto, el problema de la migraña crónica es el sobreuso de analgésicos, que es un dato que no es menor, es muy importante, siempre va asociado a las cefaleas crónicas, porque por lógica, si alguien tiene un dolor recurrente, toma analgésico, a nadie le gusta sufrir dolor. Entonces, muchas veces nos enfrentamos al problema dual, el dolor crónico y el consumo de analgésicos crónicos. Hay que plantearse que uno tiene, digo como información general, hay que tener en cuenta que hay algunos factores de riesgo para que las personas que tienen dolor esporádico y, por ejemplo, circunstancialmente alguien nos pide información sobre tengo migrañas cada tanto, cómo las puedo manejar, hay que tener en cuenta que vamos a poder actuar preventivamente manejando bien una migraña y sus factores de riesgo para ser crónico. Por lo tanto, podemos actuar desde el punto de vista clínico, asistencial, primario, y eso es un chequeo, una pesquisa de ciertos factores. Número uno, cada vez que uno tiene un dolor agudo, manejarlo eficazmente. Si uno toma un analgésico ineficaz, debe ser cambiado por uno mejor. Si el paciente tiene migrañas frecuentes, 2 por semana o más, uno debe saber que puede iniciar un tratamiento preventivo para las migrañas. Después, todo lo que es manejar la comorbilidad asociada, como chequear 4 o 5 preguntas sobre depresión y ansiedad. Manejar eso es controlar o prevenir la transformación a migraña crónica, los ronquidos, las apneas del sueño, los trastornos del sueño, el insomnio. Muchos pacientes duermen mal y entonces le duele, y como le duele toman fármaco y eso hace que le duela más, perdón. Entonces, hacer actividad física, promover los hábitos saludables, va por ahí la prevención de las formas crónicas. Hay un trastorno gastrointestinal que los consensos de Roma fueron incorporando y que no es lo suficientemente difundido, que es la migraña abdominal, que no sé cómo la denominan ustedes desde la especialidad. Exactamente. La migraña, la migraña da síntomas gastrointestinales, usualmente está en la definición del cuadro. Las formas gastrointestinales puras son más prevalentes en niños, ¿no? Que son lo que se llamaba antes los equivalentes migrañosos, en el cual los chicos a veces se quejan de dolor de panza, y en realidad es una manera de expresar el dolor de alguien que tiene genéticamente migraña y que en el futuro va a desarrollar dolores de cabeza y se van a ir los dolores de panza. Que hay que tener cuidado porque muchos pacientes terminan sin vesícula inútilmente, se les adjudica el dolor a un hallazgo. Exactamente, eso es parte de lo que históricamente han sido en el ámbito universal del estudio de esta patología, en el ámbito interdisciplinario, ¿no? Y uno ha visto, tiene muchos años en esto y ha tenido la suerte de ser testigo de ver cómo ha mejorado a través de la educación
Antes uno tenía dolor de cabeza y le sacaban la vesícula, le ponían lente, le ponían un collar cervical, lo mandaban al psicólogo, y hoy realmente se ha identificado esta patología que tiene criterios clínicos de diagnóstico, pero que tiene, antes era un diagnóstico de exclusión. Si no tiene nada, y bueno, entonces debe ser. Hoy es un diagnóstico primario, digamos, hay ¿no? Criterios. Hay criterios clínicos. Federico, a pesar de que en algún momento lo vamos a enfocar con mayor profundidad, pero para ir tranquilizando un poco a los colegas de atención primaria, ¿cómo deben manejarse cuando alguien viene al consultorio y dice: doctor, mi mamá tiene trastornos de memoria, o yo estoy empezando a perder la memoria, no me acuerdo de los apellidos? Está bien. Yo lo tranquilizo diciéndole que a mí hace 20 años me pasa eso. Está bien. De cualquier manera, uno podría usar algunas herramientas bien objetivas, instrumentos, como el Mini Mental Test, que es una herramienta de screening simplemente. Eso es fácilmente un puntaje. Eso es fácil porque se hace en 5 minutos preguntándole al paciente. Y hay otra herramienta que es quizá un poco más completa y que está tan difundida hoy porque busca algunos otros aspectos, sobre todo el ámbito de la función ejecutiva, que es el lóbulo frontal, que el Mini Mental no lo hace, que es el MoCA. Que es otro test que uno lo puede encontrar, lo puede descargar muy libremente, llega a hacerlo. Con volver a poner MoCA, es un test hecho en Canadá. Entonces, que uno puede buscar eso, y con esa entrevista uno puede tener un elemento objetivo, una medición, inclusive para hacer un seguimiento, ¿no? Eso uno lo puede, después de una buena entrevista clínica, uno puede ver que otro elemento puede estar influyendo en la atención, que muchas veces pasa por la atención, ansiedad, más trastornos anímicos, diría yo, sobre todo en personas jóvenes, sin factores de riesgo, que no es lo mismo que la población de 70 años, que ya consulta por un cuadro progresivo en el que tiene interferencia en las actividades de la vida diaria, y uno ya toma algunas otras acciones, ¿no? Bueno, Federico, profesor Buonanotte, ha sido un placer, y yo les quiero decir a ustedes que el doctor Buonanotte es autor de un texto que está hecho para atención primaria, y con toda generosidad nos ha ofrecido que lo pongamos en la página y lo manejemos, así que ustedes se van a beneficiar de ese texto. Muy sintéticamente, una idea de el objetivo con que vos escribiste ese libro. Se llama Migraña, opciones en el manejo. Opciones en el manejo es para que ser práctico, es como una guía. Nadie anda hoy con un libro en el bolsillo, y por eso es una versión que la pueden descargar, es un PDF, y tiene diferentes situaciones en las cuales se enfrenta el médico clínico. Migraña en una mujer embarazada, migraña en la menstruación, migraña en la guardia, migraña en el consultorio, migraña crónica, como para que uno tenga puntos claros, no es tan teórico, fisiopatológico, sino que apunta más al médico clínico para ayudar y colaborar en el manejo, que todos manejemos esta patología tan prevalente mejor todos los días. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y nos vamos a seguir encontrando seguramente en esto. Cómo no, gracias a ustedes.